¿Qué tal, Jorge y Javier? Mi investigación tiene el nombre tentativo de Danilo Dueñas, Ejercicios de Performatividad Curricular. Lo que yo quiero analizar es una clase de la que yo fui alumno, Danilo Dueñas, él dictó varias clases, pero la clase siempre tenía el mismo formato. Quiero analizar esta clase de este profesor específico porque y esa es la relevancia de la investigación. Muchos artistas contemporáneos reconocen esa clase como muy importante para su formación. Digamos, los artistas que ahorita son como la punta de lanza de la investigación plástica en Colombia reconocen esa clase como muy importante en su formación. Entonces, por eso me parece relevante, porque además la reconocen como una clase experimental y única que, digamos, conflictuaba las nociones mismas de una clase universitaria de arte. ¿A qué me refiero con esto? Danilo Dueñas lo que hacía en su clase era hacer experimentaciones colectivas sobre las temáticas básicas de un currículo de una clase. O sea, él de construir la clase en evaluación, horario, asistencia, temáticas, aprendizaje, todos estos conceptos que son como básicos de una clase, de un proyecto pedagógico. Él lo que hacía era que nosotros hiciéramos interpretaciones artísticas de esto, pero no interpretaciones artísticas tradicionales, sino interpretaciones artísticas colectivas sobre lo que estaba pasando en la clase misma. O sea, digamos, él deconstruía lo que es una clase universitaria y esperaba que nosotros respondiéramos e interpretáramos artísticamente lo que implica estar aprendiendo arte. Entonces me parece que es muy valioso porque es una interpretación artística sobre el arte que en sí misma es una clase. Me parece muy chévere y como estas experimentaciones fueron, digamos, no fueron planeadas, sino fueron intuitivas y surgieron en el momento, porque se trataba mucho como de la libertad de la experimentación del estudiante en clase. No había como un currículo muy definido, sino Danilo lo iba definiendo a medida que se iban experimentando cosas en clase. Entonces pasaron un montón de cosas de las que no hay registro, ni hay un texto, ni hay un análisis, y me parece muy valioso estudiarlas. Entonces por eso yo consideré que es un proyecto eh, cualitativo, porque lo que quiero es reconstruir una experiencia desde su aspecto afectivo, intuitivo y de percepción autónoma. Sí, digamos, no, esto no es como una evaluación numérica ni nada. Entonces, por eso mismo también, como quiero reconstruir un hecho, digamos, tengo una teoría, la que yo les comenté, que hay una interpretación experimental del currículo. Esa teoría, quiero que sea una teoría fundamentada en entrevistas con el mismo profesor y con los estudiantes. Porque me parece que es la manera de reconstruir el hecho y de analizarlo. Para hacer eso, yo quiero tomar una corriente teórica en el arte actual que se llama el giro pedagógico, del cual varios artistas como Martha Rosler y Lucy Lippard y Susan Lacy, sobre todo mujeres, son pensadoras que están trabajando sobre experimentos pedagógicos colectivos que construyen nuevas nociones de realidad, de aprendizaje y de interacción social. Entonces, eso es súper interesante y me parece que Danilo Dueñas es un precursor de eso acá en Colombia desde sus clases. No ha habido un análisis particular de eso, entonces sobre todo Danilo como es escultor y pintor, la investigación sobre su obra siempre se ha centrado en la obra que él expone en galerías y en museos, pero no sobre su clase. Lo único que ha habido es una curaduría que hubo de María Wills y Silvia Suárez, pero que estaba centrada, digamos, sobre todo en mostrar trabajo de él, teniendo en cuenta, digamos, elementos pedagógicos, pero era de nuevo una exposición artística, no era un análisis de su clase en sí misma y no había ningún elemento como de analizar puntualmente las clases de él. Entonces por eso siento que mi investigación sigue siendo relevante y más o menos como que por ahí es la investigación.
Lo que me queda por pensar también es de pronto cuáles pueden ser los alcances de la teoría fundamentada con lo que yo alcancé a encontrar en un año, pero bueno, eso ya es una duda que yo tengo.